te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. Muy buenos días, familia, bienvenidos a nuestra vitamina T diaria, la T de la teoterapia, el alimento que necesitamos para nuestro cuerpo, alma y espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy, un Señor, un bautismo y una fe. Vamos a Hechos 11:26. La Biblia dice que Bernabé fue a buscar a Saulo para comentarle que en Antioquía estaban recibiendo a Cristo los griegos y estaban recibiendo las enseñanzas de Jesús a través de personas que no eran judías. Solo los judíos en ese momento estaban evangelizando a los judíos por cuestiones, pienso que de miedo. Pero hubo personas que venían de Chipre, venían de otros lugares que habían sido cristianos, que se han vuelto cristianos y llegaron a Antioquía a enseñar la palabra de Dios. Se dice en ese versículo que es la primera vez, que fue el primer lugar donde se le llamó cristianos. Pero, ¿qué identifica a un cristiano? Un Señor. Sabemos que hay un Señor que es Dios y está representado en su divinidad como una Trinidad, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y es la misma manera como Dios nos ama a través del Espíritu Santo, nos amó a través del Hijo, nos dejó al Espíritu Santo y nos ama como Padre. Esa es la primera, diría yo, el tener un Señor, el tener un solo Dios representado en tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. Se le llamaría, en este caso, un Señor. Y un bautismo. Hay dos clases de bautismo. Se dice que hay el bautismo de aspersión, pero realmente la palabra bautismo significa inmersión. O sea, es cuando nosotros tenemos el bautismo en el Espíritu de Dios, donde somos cambiados, pero también tenemos el bautismo del agua, donde nos sumergimos en el agua y nacemos de nuevo. Hay un renacimiento. Es identificarnos con la resurrección de Cristo. Y es nacer nuevamente, es nacer a una nueva vida que Dios nos da y a unos nuevos propósitos que Dios nos da. Y una fe basada en qué? Una fe basada en dónde. Y es en la palabra de Dios. Dice la Biblia que el oír, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que yo tengo fe es en las palabras que Dios me da. Yo me apodero y yo coloco las promesas de Dios en mi vida para poderlas llevar a otros y las hago realidad en mi vida. Por eso muy mismo Jesucristo dijo en Juan que era el verbo hecho carne. Y la palabra de Dios afirma en Génesis también de que todo se hizo por la palabra. Todo lo que vemos alrededor, toda esta naturaleza, todo eso se hizo a través de la palabra. Se hizo a través de un orden también. Y podemos disfrutar de eso. Entonces, ser cristiano significa que tenemos un Señor como Padre, un Señor como Hijo y un Señor como Espíritu Santo, que es el que está ahora con nosotros. La misma esencia de Cristo, la misma esencia de Dios en nosotros. Y Jesucristo fue el que estuvo, Dios mismo, Dios con nosotros. Ahora es el Espíritu Santo en nosotros. Y el Padre es la representación del todo en nosotros. Ya ahí viene la segunda parte, que es la de un bautismo. Y tenemos, conocer a Cristo nos lleva a cambiar, a tener un renacimiento espiritual, a cambiar nuestra vida, a arrepentirnos. Muy bien, primero llegó Juan el Bautista antes que Jesucristo, porque trajo el arrepentimiento, el ministerio o el evangelio del arrepentimiento. Y eso nos lleva a dar una vuelta de 180 grados a nuestra vida, de decir ya no más, quiero cambiar mi vida, y damos un vuelto o como el volver a Dios. El volver a Dios es una conversión, y conversión significa, el verdadero arrepentimiento trae conversión y es cambiar nuestra vida. Y eso es la representación del bautismo. El bautismo es morir a nosotros mismos, caer en el agua, sumergirnos en el agua, renacer, porque el agua es vida y el agua trae esa limpieza y ese renacimiento. El agua está representado en la vida del hombre. Y la palabra de Dios, que es algo que no debemos negociar. La palabra de Dios tiene que ser el alimento necesario para cada día crecer como cristianos. ¿Por qué se identificaban como cristianos? Porque
su misma esencia, su misma manera de hablar, era la misma figura de Jesucristo. Era como si Jesucristo estuviese en ellos, eran como si vieran al mismo Jesús en ellos, en la manera como hablaban, en la manera como se respetaban mutuamente. Y es importante eso, que la gente vea a Cristo en nuestras vidas, que nosotros vengamos a ser como ese doble de acción de Jesucristo. ¿Qué haría Jesucristo si estuviera en mi vida? ¿Qué haría Jesucristo si estuviese en vez de mí? ¿Qué haría Jesucristo en la situación que estamos viviendo a diario? En la situación que estamos viviendo en nuestro estudio, en nuestro trabajo. ¿Qué haría Jesucristo en nuestra familia? ¿Qué haría Jesucristo como esposo? ¿Qué haría Jesucristo en cada una de las áreas de nuestra vida? Y eso se llama ser cristianos, porque al fin y al cabo, pues en la misma Biblia se nota eso, ¿no? Que en ellos, aún cuando Jesús estaba allá siendo juzgado y Pedro estaba de lejos mirando, dice la Biblia que la gente vio y escuchaba a Pedro y hablaba como Jesús. ¿Qué palabras? ¿De qué manera hablaba? ¿Hablaba con respeto? ¿Tenía una manera de hablar? ¿Tenía un acento? No pienso que sería un acento, sería más bien una manera de hablar. Una manera de hablar que en Jesús se veía y en los discípulos se veía. Y Pedro, aunque estaba negando a Jesús, su misma manera de hablar daba a entender de que él era cristiano. Y es eso. Desde ahí empiezan los cristianos. ¿Por qué? Porque se empiezan a identificar con Jesús, porque empezaron a llegar a la gente, empezaron a mostrar el amor de Dios a los demás, empezaron a mostrar el respeto a los demás y empezaron a traer sanidad, empezaron a verse milagros, como se decía ahí en ese lugar, en Antioquía, empezaron a verse milagros, señales y prodigios en ese lugar. Y ahí fue cuando pues Pablo y Bernabé se dieron cuenta que también se podía predicar en ese lugar. Y es bueno saber eso, ¿no? Que ser cristianos es también contagiar un lugar. Ser cristiano no es convertirnos en un termómetro. El termómetro que está midiendo a toda la gente qué peca, qué hace o qué está haciendo, o decir que es espiritual o no es espiritual. Es volvernos termostatos y es cambiar el ambiente. Cambiar ese ambiente frío en un ambiente de calor humano. Y cambiar ese frío del desamor en amor. Y cambiar tal vez esa desolación en un abrazo para la gente y para el mundo. Eso es ser cristianos. Por eso, sigamos adelante en tener un solo Señor, un solo bautismo y una fe. Que Dios les bendiga, familia. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque tú me enseñas que tú eres uno solo. Y aún dice la Biblia que el enemigo tiembla y los demonios tiemblan cuando saben que tú eres uno solo, que está representado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tengo un solo Señor. Pero también tengo un bautismo, y es cuando nací de nuevo, Señor, cuando tuve la oportunidad de entregarte mi vida a ti y nacer de nuevo. Y una fe en tu palabra, una fe en tus promesas, una fe en las palabras que dejaste a través de tu amado Hijo y de cada uno de los siervos de Dios en tu palabra, que se hacen vida en mi vida. Gracias, Señor, por el privilegio de conocerte, y enséñame, Señor, cada día a ser el cristiano que tú esperas que yo sea. Amén. Gracias, familia, por estar con nosotros, y sigamos conectados con la palabra de Dios cada día más. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia Iglesia, Este Camino, estamos para servirte. Estecamino.com